Buenos días a la señora Aralda, Balbina, Mercedes, que nos acompañan en representación de las asociaciones de La Palma, de Arucas y de Tenerife, así como a la gente diversa de Gran Canaria del Foro Memorialista que nos están siguiendo por streaming y también al resto de invitados que están aquí hoy. Cuando en febrero de este año se tomaba en consideración esta proposición de ley, yo era uno de los que manifestaba mi optimismo de que en el trabajo en ponencia lo íbamos a mejorar sustancialmente y que hoy aprobaríamos la mejor ley de memoria histórica de todo el Estado, bebiendo de las fuentes de que ya habían avanzado otras comunidades autónomas. Nos habíamos reunido con las distintas asociaciones de víctimas y todas nos habían manifestado, y con las primeras que tuve reunión fue con las 3 representantes que hoy nos acompañan, todas nos habían manifestado que aquel borrador que salió de la comisión de estudio no ofrecía avances sobre la ley estatal, la ley 52 de 2007 de memoria histórica, y que mejor, si eso va a ser así, pues guardáramos aquel borrador en la gaveta. Esa fue la posición inicial que se mantenía ante esta ley, ante esta proposición de ley por parte de las distintas asociaciones en aquel momento. Con este empeño y confianza en mejorarla, pues periódicamente continué celebrando reuniones, en este caso fueron con las asociaciones del Foro Memorialista de Gran Canaria, que fueron las que aceptaron continuar reuniéndose, y presentaron enmiendas. Y de un total de 70 enmiendas que se han planteado a esta ley en el proceso de ponencia, el Grupo Socialista presentó 12, Nueva Canarias 10, el Grupo Mixto 6, el Grupo Nacionalista Canario 1, el Grupo Popular ninguna y Podemos 41. No es por el número la importancia de lo que se dice respecto a esta ley, sino por el trabajo hecho también que distintas asociaciones intentamos desde esta parte que nos corresponde al Grupo Podemos, pues ser portavoces de las distintas enmiendas que presentaron, porque aparte de las asociaciones nos reunimos también con gente como en Tenerife y en Gran Canaria, con el colectivo Sin Identidad de Bebés Robados, nos reunimos con el grupo de gente procedente de la masonería, etcétera, que hicieron propuestas al respecto. Esta ley surge en su origen como una exigencia de darle respuesta a las demandas de las asociaciones, está claro. Es decir, no es una ocurrencia solo y exclusiva de los grupos parlamentarios, sino ha sido una reivindicación y una exigencia hecha por las distintas asociaciones. Y la sociedad canaria tiene una deuda con los miles de personas represaliadas, encarceladas, asesinadas, desaparecidas desde el golpe militar de 1936. Hasta los inicios de la transición democrática. Y hablo de golpe militar, porque otra de las intenciones en la ley era corregir algunos de los eufemismos que aparecen en la exposición de motivos. Las asociaciones con las que me transmitieron, y yo también así lo percibía, no se puede edulcorar la realidad. Yo sé que dentro de la comisión, pues antes de yo pertenecer a la misma, parece que se había llegado a algún tipo de pacto con la nomenclatura, con las fechas y con una serie de cuestiones. Pero los procesos democráticos en este Parlamento plantean que cuando se pasa de un grupo de trabajo ya luego a una ponencia, en esa ponencia se plantean, se defienden y se acercan posiciones respecto a las enmiendas presentadas. Les puedo asegurar que por parte de este grupo apoyamos la práctica totalidad de las enmiendas presentadas por los demás grupos. No así tuvimos esa reciprocidad de los demás grupos respecto a las que habíamos planteado nosotros. Lo digo también para dejarlo de que nuestra posición de acercamiento en este asunto ha sido constatada. ¿Qué pasa con este asunto a nivel estatal? Tenemos varios escollos. Por un lado está la ley de amnistía, la ley 46 del año 77 de 15 de octubre, y por otro lado tenemos las recomendaciones del Comisionado de Naciones Unidas. ¿Qué ha ocurrido? Pues que ni en un caso ni en el otro, dentro de la ley, se planteó asumir, por ejemplo, 2 enmiendas que tenían que ver con que instáramos al Gobierno del Estado a que se modificaran las cuestiones conforme se decía tanto por la ONU, de que los crímenes de lesa humanidad no prescriben,
como que de alguna forma también la ley de amnistía habría que revisarla. Ahí se me dijo que eso debiera ser motivo de una PNL. Respecto al asunto, por ejemplo, de bebés robados, o de los menores robados en este caso, que tanto sale en los medios de comunicación, no fue esa la principal obsesión de este grupo, fue una de las muchas enmiendas que presentamos al respecto. Y claro, ya con lo primero que nos chocamos es con la temporalidad. La ley se abría en el 36, se cerraba en el 78. Intentamos hacer una propuesta que recogiera, por ejemplo, un avance que tenía la ley de Andalucía, que es hasta el momento en que se aprobó el primer estatuto, el Estatuto de Autonomía, y en este caso hubiera sido avanzar del 78 hasta el 83. Tampoco se asumió en esta propuesta. Se plantó la cuestión en el año 78 y ahí quedó. Digo por aquello de propuestas de acercamiento, porque en nuestra pretensión inicial hubiera sido que fuera ley integral de memoria histórica y democrática y que ocupara también una parte más allá de lo que fuera el 78 o incluso el 83. Por eso, en el caso concreto que acabo de mencionar de menores robados, cuando se planteaba que eso tendría que ser motivo de una pieza aparte, pues hemos cogido el guante que se nos planteaba y hace 2 semanas aproximadamente hemos presentado en este Parlamento una proposición de ley sobre el asunto de bebés robados, que tenemos la confianza y la expectativa de que aún estemos a tiempo de que en esta legislatura se apruebe también, como hoy se está aprobando esta ley de memoria histórica o se va a aprobar, porque yo creo que es de justicia el que eso se haga con un sector de la sociedad cuyo problema no solo está entre el 36 y el 78, sino que casi hasta los inicios de este siglo pues han seguido habiendo casos al respecto. Por tanto, ya segregamos de todas las posibles enmiendas a mantener vivas hasta hoy aquellas que hacen referencia a los menores robados. ¿Por qué? Porque se introdujo una cuestión que fue en el Banco ADN, que fue una enmienda precisamente del Grupo Nacionalista Canario y que la teníamos los demás recogida, pero que acercamos posiciones y acordamos, igual que también que en la comisión técnica estuviera representado pues una persona de estas organizaciones. También se mejoró la ley en el aspecto de presencia en la comisión técnica, donde en los cargos directivos de esa comisión técnica no solo hubiera miembros del Gobierno, sino que hubiera también una persona de las asociaciones de víctimas, recogida de entre las 4, que una de ellas pasara a ser vicepresidente o vicepresidenta de la comisión. Es decir, esos son, digamos, las aportaciones de mejora que nosotros vimos en la ley. Pero, por ejemplo, se nos quedan muchas cosas, ¿no? La exposición de motivos está descontextualizada. No aparece ninguna referencia a lo que pasó en Canarias en ese tiempo. Entonces, nosotros hicimos una serie de apuestas para que se mejorara esa exposición de motivos. No se nos admitió ni un mínimo párrafo al respecto. La temporalidad hasta el año 78 que ya planteé. Corregir esos eufemismos, como por ejemplo que se hable de sublevación. No, perdone, fue un golpe de Estado. Que las cosas hay que llamarlas por su nombre, ¿no? Que la reparación no solo fuera moral, sino que también fuera integral, que se aplicara la doctrina de las Naciones Unidas, que el régimen sancionador se incluyera. Hicimos un esfuerzo notable por incluir el régimen sancionador, hicimos un esfuerzo notable porque se incluyeran aspectos de educación. Se nos remitió a que la consejería oportuna en su momento tendría la sensibilidad, se supone, suficiente como para hacer caso a eso, cosa que nosotros lo ponemos en duda porque no lo sabemos. Eso es un desideratum y que querríamos que hubiera estado recogido en la propia ley. El Centro Virtual Documental de la Memoria Histórica. Todas las organizaciones, todas las entidades tienen una página web, por favor. ¿Por qué hemos sido cicateros en no crear un centro real, físico, que no se denomine un chiringuito más, por favor, sino que las víctimas se merecen que haya un centro físico real de memoria histórica en Canarias y no solo una página web o un centro documental virtual de memoria histórica? Y finalmente, que esté dotada del presupuesto suficiente, que esperemos que se cumpla con esa cuestión en futuros presupuestos. Por tanto, nosotros vamos a manifestar con gran pena, es así, pero son motivos suficientes estos, no para siquiera abstenernos. Vamos a votar en contra de esta proposición de ley, porque es insuficiente,
porque no da respuesta al conjunto de demandas de las asociaciones de víctimas, así nos lo han hecho saber también otras asociaciones. Un minuto y concluya, señor Marrero. Porque no significa un avance, muchas gracias, señora presidenta, porque no significa un avance sobre la ya deficiente ley la ley 52 de 2007 estatal de memoria histórica, porque no ha apostado por crear un Instituto Canario de Memoria Histórica y Democrática y se ha quedado solo en un centro virtual de recopilación de datos, porque no parece que tenga como objetivo el mejorar los procesos de búsqueda y consiguiente sumación. Algunas asociaciones me decían, da la sensación, vamos a ver, con esta ley, plazos y demás, que lo que hagamos sea entorpecer los procesos que ya hemos iniciado, porque no ha incluido un régimen sancionador, porque no apuesta por las necesarias e imprescindibles acciones educativas y porque, en definitiva, no recoge las peticiones que se le tendrían que hacer al Estado para modificación de las leyes. Esperemos que nos vengan de arriba abajo esas mejoras con las que hoy están en el Parlamento español, pero es una pena que hayamos desaprovechado esta oportunidad de tener la mejor ley de memoria histórica de todo el Estado. Muchas gracias.